¿Listo? Muy bien. Pues buenas tardes a ustedes que están aquí en esta convocatoria. El sentido de mi conferencia tiene que ver con el reconocimiento que debemos hacer de la decisión del Poder Judicial respecto a la resolución de dos expedientes de amparo de el caso Ayotzinapa, que tiene una gran trascendencia en nuestro país. Incluso la trascendencia es tal que tiene una connotación incluso a nivel internacional, puesto que este caso de Iguala, los acontecimientos de septiembre del 2014, esa noche, la madrugada del 26-27 de septiembre, llevaron a una situación muy crítica, muy deleznable para el Estado mexicano, hay que decirlo con toda puntualidad, y que por desgracia las investigaciones han llevado a que finalmente se concrete desde el Poder Judicial un amparo de una gran trascendencia. ¿Qué es lo que está detrás de esta gran discusión que seguramente se va a suscitar a partir del análisis de cada una de las páginas de la reflexión de estos jueces? La ley contra tortura. Hay que decirlo de manera puntual, que hoy en México con esta ley en el marco jurídico nos lleva a enfrentar a la justicia, siempre garantizando que todas las personas no sean violentadas ni física, ni con violencia psicológica, ni con ningún tipo de violencias. La ley contra tortura que legislamos Senado de la República como Cámara de Origen, hoy está viéndose en la reflexión de lo que acaba de terminar en estos dos amparos el Poder Judicial. Obviamente que lo común hubiera sido que se cae el caso frente a la comprobación de que hubo tortura contra los presuntos imputados en esta investigación. Sin embargo, ese es el gran mérito de lo que resuelve el Poder Judicial. En vez de hacer lo que normalmente ha hecho en otro tipo de casos en donde se cae por violaciones al debido proceso a partir de la comprobación ciertamente de tortura en las investigaciones y en la confesión de algunos de los imputados en el caso de Iguala, lo que hace hoy el Poder Judicial es decirle, entrar al fondo del problema, y no podía ser de otra manera frente al caso tan terrible que es la desaparición de los 43 estudiantes, pero además todos los hechos que se suscitaron y que llevaron incluso a la muerte de varias personas. Hay que conformar, ordena, una comisión de investigación para la justicia, para la verdad, que tiene que ser además conformada a partir de organismos autónomos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con una participación internacional. En los hechos hace un reconocimiento a las recomendaciones que el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha hecho a México. En sus dos informes puntualmente quedan establecidas cuáles deben ser estas recomendaciones. También pondera a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respecto a que ciertamente hubo irregularidades y muchas de estas inscritas en tortura, insisto, y lo que también queda inscrito en este amparo es el señalamiento de la omisión de los errores en la investigación, de los errores en las conclusiones que obligan a una nueva investigación.
a partir de esta comisión y siempre señalando el déficit de la Procuraduría General de la República y la necesidad de que se transite a que se convierta una fiscalía autónoma como una prevención para que este tipo de casos no sigan suscitándose. Nos parece muy importante que este mandato para que se cree esta comisión de investigación para la justicia y la verdad en el caso de Iguala no se detenga por cuestiones presupuestales, y también el amparo, el Poder Judicial señala en este amparo, en esta resolución, que tiene que garantizarse todos los presupuestos que se necesitan para que esta comisión trabaje de manera eficiente, de manera expedita y sin ningún contratiempo que pueda limitar o menoscabar su encomienda. Es muy importante señalar que esperemos por fin que para el caso Iguala se pueda llegar al fondo de este terrible ilícito que ha marcado nuestro país, que por desgracia ha constituido, desde todo enfoque que se quiera ver, en violaciones graves a los derechos humanos, y por supuesto nos preocupa enormemente que pueda haber reacciones contra este amparo. Yo lo que planteo al presidente de la República es que asuma con todas sus consecuencias, sin cortapisas, sin menoscabo, todos los elementos inscritos en este amparo, y que facilite la conformación de esta comisión y además la acompañe con quienes efectivamente está estableciendo el Poder Judicial. Tienen que estar ahí, pero tienen que estar con las características que señala el propio resolutivo, el propio amparo. Es importante en este caso también que las distintas organizaciones, los propios madres y padres de los 43 estudiantes analicen las repercusiones y la trascendencia de esta decisión histórica del Poder Judicial. Es importante aplaudir que tengamos un Poder Judicial autónomo, libre, independiente, docto, que hoy en este caso entró al fondo de la resolución, llamando a que se vuelva a iniciar las investigaciones para conocer la verdad, para que haya justicia y para que haya sanción contra quienes perpetraron de manera material y también de manera intelectual estos hechos terribles de la noche de Iguala. Senadora, buenos días. Buenos días. Preguntarle, la PGR sale con que desconoce la Suprema Corte de Justicia o los ministros la división de poderes. ¿Eso qué significa? Que verdaderamente la justicia no conoce la división de poderes. Y la otra, ¿esto se evidencia que hubo una obstrucción de verdaderamente llegar a la verdad histórica? Claro que sí. Esto, lo que estamos viendo es precisamente lo que establece la Constitución. México está dividido en 3 poderes de la Unión. El equilibrio entre estos 3 poderes de la Unión no es algo concreto que se refleje en la cotidianidad, por desgracia, en nuestro país. Un poder ejecutivo que tiene que estar encargado de aplicar lo que la ley dice, lo que la política pública deriva de los ordenamientos jurídicos, que son materia del poder legislativo, y un poder judicial que tiene que garantizar que se aplique la ley, que vigile que se aplique la ley. Y entonces el equilibrio de estos 3 poderes hoy lo estamos viendo de manera clara. Nosotros como poder legislativo hicimos una ley, la ley contra tortura, también la ley contra la desaparición forzada, pero hoy esta materia de este amparo es la ley contra la tortura, que obliga incluso a cadena de mando,
que armoniza tratados internacionales que México ha aprobado y por lo tanto es responsabilidad del Estado mexicano cumplirlos. El poder hasta ahora ejecutivo que tiene bajo su mando la Procuración de Justicia, pues queda en entredicho con este amparo del Poder Judicial. Por eso necesitamos que la Fiscalía, como dice la Constitución, la Fiscalía General de la República, que es la nueva figura en la que se tiene que convertir lo que hoy conocemos como PGR, pues ya se concrete a partir de escuchar incluso a los expertos, a las organizaciones que han señalado cuáles son las características de tener una fiscalía que sirva. Modificar el 102 apartado A, quitar ese candado del transitorio de la Constitución para que realmente tengamos una fiscalía autónoma, totalmente independiente de los gobiernos. Y claro, el Poder Ejecutivo tiene que atender lo que la ley señala respecto de las políticas nuevas que tienen que impulsarse en la forma de procurar la justicia, hoy que todavía la tiene, pero también en la forma como tienen que los policías investigar, que eso sí le sigue correspondiendo a el ámbito ejecutivo en los 3 órdenes de gobierno. Si tienes policías que investigan o ministerios públicos que investigan y sacan confesiones a modo en base a tortura, perdonen, eso es un delito y es un delito que además está configurado como una violación grave a los derechos humanos. No debe quedar lugar a dudas que estamos hablando de un delito que lacera la justicia y entonces ahí es donde tenemos que trabajar y hasta ahora necesitamos seguir insistiendo en que se garantice que no haya ningún tipo de tortura. Ahora bien, se puede argumentar que este caso, que es del 2014, todavía no existía la ley, pero ya éramos Estado parte de los tratados internacionales en materia de tortura. Incluso nos parece importante señalar que México ha estado dando informes en el ámbito internacional respecto de que se está trabajando para erradicar la tortura. Bueno, hoy en este caso estamos observando, desde el principio quedó constatado de que se había practicado tortura contra varios de los presuntos delincuentes que están privados de su libertad. Desde el principio lo conocimos. El amparo hoy procede amparando a estas personas, pero la resolución del Poder Judicial, que efectivamente hoy demuestra su independencia del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, lo que hace el Poder Judicial hoy es reencáucese de nuevo la investigación del caso Iguala. Eso es lo que hemos estado pidiendo desde el principio, por cierto, porque esa verdad histórica que se nos quiso imponer con Murillo, pues era insostenible. Pero desde que él se fue y hasta hoy, la Procuraduría General de la República no ha concluido las investigaciones. Es más, yo le puedo decir, y ustedes estarán de acuerdo conmigo porque han seguido paso por paso toda la historia, los puntos de acuerdo que hemos presentado para que haya celeridad, transparencia en la investigación de este caso. Ustedes han seguido cómo hemos estado señalando, tómese en consideración las recomendaciones del GIEI de su primer informe, reafirmadas en el segundo informe, que además el segundo informe evidencian la tortura, pero también evidencian errores en la investigación por parte de la PGR. Y por supuesto también aquí hemos estado diciendo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha hecho recomendaciones y ha señalado que ha habido omisiones y que ha habido también tortura. De tal manera que la resolución que hoy está tomando el Poder Judicial es correctísima, es histórica, porque no es decir ya se cae el caso como pudieran
haber acontecido con otros casos y salen en libertad. No, lo que dice es reábrase de nuevo, pero no van a ser esas autoridades. Esas autoridades lo que han evidenciado todos estos años es que no son confiables, han cometido errores, han cometido fallas en el proceso que deben garantizar. Y por eso definen puntualmente que se tiene que integrar una comisión específica para la investigación del caso Iguala que nos lleve a garantizar la verdad, saber exactamente qué pasó, quiénes fueron responsables, cuál fue el papel que tuvieron los 3 órdenes de gobierno, incluidos los militares. Eso es lo que dice el amparo, ¿sí? Y por lo tanto nos parece que hoy estamos ante un equilibrio de poderes. ¿Y esta comisión quién la tendría que integrar? La comisión tiene que integrarse a partir de corresponder con los elementos que está planteado en el amparo que garanticen confianza. Las víctimas, en primer lugar. Tiene que integrarse con especialistas, tiene que integrarse efectivamente con el gobierno, tiene que integrarse con apoyo internacional y también con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es lo que dice el amparo. De tal manera que tienes una gran comisión que te tiene que garantizar pulcritud en la investigación, eficiencia y eficacia en la investigación, saber con toda puntualidad quiénes se involucraron en estos hechos, por orden de quién o de quiénes, y que haya justicia. Senadora, buenas tardes. De lo que nos acaba de decir, sí. Los que están detenidos en proceso, que fueron torturados, ¿cada uno debería de salir o solamente algunos de ellos? Mire, esa parte tenemos que estudiarla más para saber desde el punto de vista del alcance del amparo. El amparo no está resolviendo si es personas que están involucradas o no, no está de ninguna manera determinando si son inocentes o no, sino lo que, por eso es la característica es muy interesante y distinta a las demás. Lo que está diciendo el amparo es investíguese correctamente y entonces restitúyase el procedimiento. Si las personas que hoy fueron objeto del amparo, argumentando y habiéndose comprobado la tortura, son culpables, con este amparo son llevados a la justicia. Es muy importante señalarlo. Sin salir de prisión. Yo creo que ese es un asunto de un procedimiento judicial que habrá que ver con los alcances que se determinen por el propio poder. Sí. Otra cosa, senadora. El secretario de la Defensa se opuso a que el área de las instalaciones militares fueran sujetas de inspección, investigación e incluso los mismos mandos y tropa. ¿Falta voluntad política del secretario de la Defensa para acatar este tipo de resolución judicial? Mire, ¿sabe de quién está, en qué lugar está, en qué espacio está, en qué oficina está la determinación de la voluntad política? El presidente Peña. Él es el comandante jefe de las Fuerzas Armadas. Ahí es donde está. Yo llamo al presidente de la República a que muestre su voluntad política y ya en los últimos meses de su gobierno, junto con sus abogados, estudie las características a profundidad del amparo y por supuesto como presidente de este país y en un equilibrio de poderes tiene que apoyar al Poder Judicial. ¿Cómo? Atendiendo lo que el Poder Judicial está determinando de manera legal, indiscutiblemente de manera legal. Le pregunta Yuridia Rodríguez de La Razón.
Hola, ¿qué tal, senadora? Hola. ¿Puede darse la posibilidad de que el Ejecutivo desatienda el llamado del Poder Judicial? Digo, hemos visto nuevas figuras del Ejecutivo que en otros países desatienden los llamados del Poder Judicial, y si es así, ¿qué pasaría? Porque además estamos a final de sexenio, parece que es también ya muy coyuntural, y también eso, preguntarle si no se va a politizar este tema para que no quede nada, ¿no? A escasos meses del proceso electoral. Y otra cosa más, aprovechando que está el canciller en la reunión de la OEA, ¿habrá algún comunicado especial? ¿Ustedes le harán saber de alguna forma a los estados miembros de la OEA y también obviamente a la Organización de Naciones Unidas, que incluso hizo un llamado sobre el tema de Tamaulipas y las desapariciones, a que conozcan este resolutivo del Poder Judicial? Muchas gracias. Mire, la primera pregunta tiene que ver con algo muy delicado en el caso de que no fuese así. Me parece que México tiene instituciones fuertes, instituciones que van incluso más allá de la coyuntura de quienes lo encabecen, y esas instituciones no son solamente gubernamentales, también son no gubernamentales. Y en ese aspecto creo que la propia sociedad seguramente verá como un asunto de justicia el que se corrija la investigación. Esa es la parte fundamental y medular de este amparo, que se corrija la investigación, pero no se va a poder corregir si son las mismas personas y las mismas oficinas encargadas de hacer la investigación que hoy nos están dando los resultados que tenemos. Y el Poder Judicial está mandatando, ordenando que se corrija esa forma de investigar. ¿Con quiénes? Con una comisión ad hoc, con las características que establece de quienes lo tienen que conformar, y el gobierno es una parte de esa comisión. Entonces, me parece que yo esperaría que no hubiera ningún problema, no hubiera ninguna situación que nos llame la atención a que puede simplemente no tomar en cuenta y hacer caso omiso a lo que el Poder Judicial ha determinado. Yo creo que eso sería gravísimo, inaceptable, y me parece que no habría manera de que eso quedase como si nada. Yo creo que habría una reacción que francamente me parece que el gobierno debe prevenirla, y ojalá que ciertamente lo acate. Que se pongan a resolver las situaciones que ha planteado el general, pero recordemos que Peña Nieto es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces la voluntad política está allá. La otra pregunta respecto de la OEA, mire, claro que este amparo es de conocimiento público, hay instituciones y organismos que están siendo mencionados, incluso están siendo señalados como parte de la propia comisión. Es obvio que si no es que ya están informados, estarán debidamente informados, como es el procedimiento judicial. Sí. Maxi Peláez, de Televisión Azteca. Sí. Senadora, yo quisiera preguntarle si desde el punto de vista legal, Ajá, valga la redundancia, ¿es legal que el Poder Judicial Federal ordene a una instancia del Ejecutivo que cree una comisión? ¿Es legal, constitucionalmente hablando? claro que sí, totalmente legal. Tan es legal lo que determinó al Congreso de la Unión, igual, que es otro poder. O sea, son poderes que tienen el mismo nivel en el marco constitucional de nuestro país. Lo que pasa es que en México hay una inercia de decenas y decenas de años en donde tienes a un presidente omnipotente que lo mismo legislaba y que lo mismo decidía quién estaba en el Poder Judicial, pero el Poder Judicial también ha ido poco a poco transformándose a ser lo que tiene que ser,
un poder autónomo, un poder importante inscrito en la constitucionalidad de ser un poder de la Unión, con el mismo peso del poder ejecutivo y el mismo peso del poder legislativo. El problema que hemos tenido en México es que ha tenido más peso el poder, el presidente de la República, no el poder ejecutivo. Eso es amplísimo, el presidente de la República. Y entonces lo que hoy vemos es un equilibrio de poderes. Por eso es histórico y por eso es muy importante y por eso lo reconocemos, por eso decimos qué bueno que el Poder Judicial está tomando en sus manos la corrección de un asunto trascendentalmente importante para el país por las violaciones al debido proceso, ya lo dije, tortura, etcétera, pero también por la connotación del caso. No sabemos dónde están los 43, no sabemos quiénes están detrás, las recomendaciones del GIEI no se toman en consideración, las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tampoco se toman en consideración, lo que han planteado los organismos internacionales tampoco se toma en consideración. Yo creo que es muy importante y trascendental lo que acaba de decidir el Poder Judicial. Y hay que ponerse a trabajar, justamente, a buscar, a garantizar a través de esta comisión la verdad, a saber la verdad, para que pueda haber justicia y sobre todo para que no se vuelva a repetir. Senadora, sí. Hace unos minutos acaba de decir el PRI que este fallo del primer tribunal colegiado de Tamaulipas es un exceso, porque rompe con la división de poderes. Lo de Tamaulipas, ajá, porque lo de Ayotzinapa, porque un tribunal no puede ordenar crear una comisión investigadora o de la verdad, eso es una facultad que solo le compete al Estado mexicano, si fuera el caso. Usted está en que fue un fallo apegado a derecho que no violenta la constitucionalidad ni las leyes que rigen al Poder Judicial. No, es totalmente correcto lo que acaba de decidir, avalado además por el Consejo de la Judicatura a nivel federal. Lo que pasa es que no están acostumbrados los priistas, esa es la verdad, los priistas están acostumbrados a que su presidente les ordena, voten así, no voten acá, digo, ¿qué les puedo decir? Están acostumbrados a que el presidente les ordena, critiquen ese amparo. ¿Y qué hace el PRI? Criticar el amparo. Lo que tiene que hacer el PRI es tener más independencia de su presidente y analizar por sí mismos la gravedad de tener todos estos años un caso sin concluir, con una serie de deficiencias señaladas de manera puntual por el GIEI y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por todos los organismos no gubernamentales también que están allí, que han estado presentes, que han hecho sus propias investigaciones. Todo el mundo sabe que se ha ocultado la verdad. Esto que nos ha querido presentar como verdad histórica se derrumba. Hoy sí se manda al archivo de una historia de errores, de lo que cualquier estudiante de Derecho debe saber cómo no hacer las cosas. Hay que hacer las cosas bien. Por desgracia, lo está corrigiendo el Poder Judicial, atendiendo los amparos que han sido promovidos, y me parece que lo que tiene que hacer el PRI, más bien el presidente de la República, que es el presidente en la realidad también del PRI, pues acatar y conformar la comisión, no prejuiciarse, no poner a seguir estando en una actitud de no avanzar, porque así está la investigación de Ayotzinapa, parada. Entonces, por el bien del país, necesitamos saber la verdad. Esta comisión, para el caso Ayotzinapa, tiene que integrarse, tiene que conformarse, tiene que tener apoyo presupuestal, ¿sí?, para que funcione y se integre por quienes ha planteado el propio amparo. Deben estar allí integrados
No es gratuito que esté cada una de estas instancias integradas ahí. ¿Para qué? Para que le den certidumbre, para tener certezas en sus resultados. Lo que hoy tenemos es exactamente lo contrario. De nuevo, Yuriria, nada más una pregunta más, Sí. senadora. En el caso, en el supuesto de que viene otro presidente, por ejemplo, Andrés Manuel dijo hace poco que él va a resolver el caso Ayotzinapa en un 2x3 y que lo va a reabrir y reabrir. Esto pareciera no tener fin, senadora. O sea, ¿cuándo y hasta cuándo y cuál es el límite, así venga del Poder Judicial, en que vamos a tener ya algo conformado? ¿De verdad es antes de que se acabe el sexenio? Y quiero puntualizar más, no exigirían ustedes como legislativo un posicionamiento de la Cancillería, ahora que está representando a México el canciller Videgaray, justo sobre este tema? Gracias. Mire, México está a punto de presentar, tiene que hacer los preparativos para presentar ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el tercer informe en el marco del mecanismo de examen periódico universal. Yo recuerdo que parte de lo que hoy estamos observando han sido situaciones señaladas en el primero y en el segundo informe. Sería gravísimo que en la historia el presidente Peña sea señalado en el marco de de la evaluación del informe de México como un presidente que no acató ni lo que plantearon los organismos internacionales, pero tampoco el Poder Judicial de su nación. Yo creo que hay que trabajar para cumplimentar como debe de ser, como está establecido en el amparo, la constitución de esta comisión. Y todos, incluyendo el canciller, tienen que esforzarse, pues son los que tienen que dar la cara en el ámbito internacional respecto de los señalamientos, de las recomendaciones que le hacen a México. Yo creo que no hay vuelta de hoja. Estamos frente a una responsabilidad inscrita ante los organismos internacionales de los que formamos parte. Estamos obligados con la nación, cumplir con nuestra Constitución, cumplir con las leyes. En ninguna ley se establece que puede actuar una autoridad con omisiones, o retrasar, o ocultar información, o torturar. Al contrario, se señala que no se debe torturar. Pero el caso es mucho más profundo, y qué bueno que se llegó al fondo del problema para restituir la investigación. Es lo que va a hacer esta comisión: restituir, reencauzar la investigación para conocer la verdad y para que haya justicia. Le pregunta Víctor Mayer. Sí, Víctor. Senadora, buenas tardes. Buenas tardes. Con esta decisión, este es un golpe demoledor para la justicia. ¿Cómo queda México a nivel internacional? Y luego tendrían que fijarse responsabilidades penales a quien estuvo en la PGR, a quien llevó las investigaciones, a quien fue omiso, a quien torturó, a quien hizo todas esas irregularidades. Pues es un golpe a la PGR, claro, pero pues tenemos tiempo señalando que la PGR ya tiene que transformarse en una fiscalía que tenga una especialización. La transformación tiene que ser de fondo, no puede ser solamente cambio de nombre, de membrete, y se hagan las mismas oficinas, las mismas estructuras. Lo que necesitamos es tener una fiscalía, que es lo que dice también el amparo, una fiscalía que tenga funcionarios educados, capacitados, profesionalizados en ciencias de investigación criminal, que no violenten las leyes del país, como es el caso de la ley contra la tortura, que atiendan otros que tengan independencia en las investigaciones y que sobre todo utilicen estas ciencias de investigación criminal para que lleguen al fondo del problema y no lo sigan ocultando.
ya está claramente, si ustedes revisan las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las recomendaciones del GIEI, ahí está señalado dónde son las rutas de investigación que no ha querido hacer la PGR. La PGR es insostenible como está. Ha sido claro, tiene responsabilidad la PGR, la tiene en omisiones por X o Z razón, de tal manera que hay que otra vez reencauzar la investigación para que se llegue al fondo. Claro, con otro tipo de autoridades, por supuesto, porque queremos resultados distintos. Muchas gracias, que tengan buena tarde.